Bien, vamos a entonces desarrollar la materia. Como decíamos, evaluación tiene el capítulo 8, cuyo título es Estudio de Evaluación Económica. Bueno, en esta primera clase nos vamos a referir a las generalidades, ¿no? Una introducción. ¿Ya? Y comenzamos con fuentes de financiamiento. ¿Qué significa eso? Cuando ya hemos terminado la preparación del proyecto, ya tenemos nuestro proyecto hasta el presupuesto de inversión. Se entrega a los proveedores, ¿no? El presupuesto de inversión. Y en el presupuesto de inversión está el requerimiento del capital. Ustedes han ya elaborado la primera parte de sus proyectos, ya tienen una idea del capital en inversión. Entonces, ahí se plantean para los emprendedores el problema del financiamiento de ese capital. ¿Ya? Es decir, hay dos opciones, ¿no? Una, que los emprendedores tienen la cantidad de dinero, la masa de capital de dinero requerida, entonces pueden dar el visto bueno para que se ejecute la inversión, es decir, pueden decir, no hay problema, puede ejecutarse la inversión. U otra situación es que no tengan los aportes requeridos para realizar la inversión, ¿no? Y ellos plantean la necesidad de establecer hasta qué punto es pertinente prestarse dinero en el mercado de capitales. Ir a un banco, prestarse dinero para completar el capital requerido. De eso trata las fuentes de financiamiento. ¿Ya? El financiamiento con aportes propios y el financiamiento en el mercado bancario. Eso dice, ¿no? Una vez que el estudio de ingeniería ha concluido con el requerimiento de la inversión, se plantea el problema del aporte de los recursos presupuestados para ejecutar el proyecto. El problema no es un problema tener los recursos, tiene dos soluciones y al interior de cada una de ellas alternativas. Como he venido planteando desde mucho antes, cuando hablamos de problemas, hablamos de soluciones y alternativas. Solución es partir de una condición inicial diferente, ¿no? Es decir, si hay dos condiciones iniciales diferentes, son soluciones. Como en este caso, ¿no? Una solución consiste en el financiamiento con el aporte propio de los promotores del proyecto. Esa es una solución. En tanto que la otra plantea completar el aporte directo con la obligación a contraer con algún actor del mercado de capitales, intermediario financiero o no. Es otra solución. ¿Lo ven? Ya. Entonces, cada una de las soluciones tiene varias alternativas, como dice acá. Ya.
Veamos la primera, financiamiento con aportes propios. En este caso, los emprendedores tienen los recursos, ¿no?, como para iniciar el proyecto, ¿no?, para ejecutar el proyecto. Tenemos ahí las alternativas de constituir una sociedad unipersonal. Es una alternativa, ¿no? Que uno de ellos diga, yo voy a poner el capital, entonces va a ser una unipersonal. O pues una sociedad de responsabilidad delimitada, donde 2 o 3 deciden aportar los aportes. Y finalmente habría una alternativa a la sociedad anónima, ¿no? Emitir acciones y buscar que éstas se vendan en el mercado de capitales. Eso es. Entonces, acá dice sociedad unipersonal, un promotor aporta todo el capital. Responsabilidad limitada, un número reducido de socios aporta cuotas de unidades de capital. Y sociedad anónima, muchos socios aportan capital, compran acciones con sus recursos y obtienen acciones susceptibles de ser negociadas en bolsa. El financiamiento con aportes propios tiene ventajas y tiene riesgos, ¿no? Ventajas para el proyecto, diremos, es decir, para la nueva empresa, que ese capital que llega a la nueva empresa, pues va a recibir la remuneración si van a tener utilidades, ¿no? Y además que no hay una obligación para la nueva empresa de devolver el capital. Es una ventaja, ¿no es cierto? La nueva empresa es como un niño que nace a la vida, ¿no?, que va a intercambiar energía con el contexto. Y si el aporte de los emprendedores es propio, pues a fin de año no está obligado a la nueva empresa a pagar utilidades, ¿no? Esa es la esencia de del capitalismo, ¿no? Se paga utilidades si es que las hay, se remunera el capital. Si no hay utilidades, pena, ¿no? Se equivocaron, ¿eh? Se equivocaron y tendrán que ver qué hacen en el futuro. Por otra parte, una vez que se ha puesto un capital en una empresa, es por 99 años, ¿no? Es decir, así dicen al menos los testimonios de construcción. Tiempo de duración, por no decir 100 años, 99. O sea que no hay una predisposición de devolver el capital. Esa es una buena, para una nueva empresa, una nueva organización, es una ventaja, ¿no? ¿Ya? No hay ese requerimiento. Eso dice el texto, ¿no? La ventaja genera un rendimiento aleatorio para el capital que depende de las utilidades. B, no plantea la devolución de capital. En consecuencia, no presenta un impacto sobre la liquidez y no reduce la tasa de rendimiento, ¿no? Es decir, no hay necesidad de plantearse para la evaluación, ¿no? Para la evaluación que hay que devolver el capital. Ahora, el financiamiento con aportes propios, ¿no?, genera riesgos para los emprendedores, ¿ya? Han debido ustedes escuchar que las decisiones estratégicas traen riesgos. Bueno, en nuestro caso en proyecto decimos que hay riesgos externos, riesgos internos, a los que se van a enfrentar los emprendedores, ¿no? Que en forma previa a la decisión de ejecutar o no el proyecto los van a evaluar, ¿no? Los riesgos externos del proyecto, ¿no? Es decir, hay riesgos micro y macroeconómicos.
los riesgos microeconómicos son los peores, ¿no? Nadie le asegura a un emprendedor que el nuevo producto o servicio va a ingresar al mercado. No hay para eso un seguro, digamos, ¿no? Sí, aseguramos, no hay caso. Si bien al hacer el proyecto en la estrategia comercial se ha puesto mucho cuidado en la diferenciación de la mezcla de mercadotecnia, que es definir en forma apropiada las características físicas, químicas del producto, definir en forma adecuada su diferenciación frente a la competencia, establecer una estrategia comercial, propaganda y demás cosas, pero ya en la realidad el proyecto se va a enfrentar a otras empresas en el mercado. Supuestamente tiene que tener el poder de alcanzar la masa crítica de clientes, ¿no? Que le permita cubrir los gastos, ¿ya? Hay riesgos macroeconómicos, ¿no? En la ejecución de proyectos. Son las disposiciones de la política macroeconómica que tiene un gobierno, ¿ya? Un gobierno puede, por razones de crisis, puede devaluar el tipo de cambio, puede reducir la demanda agregada mediante la reducción de los gastos autónomos, puede cambiar las condiciones de tributación. No son elementos de una política macroeconómica que pueden afectar a una nueva empresa. Los riesgos internos, está el tema de control interno, ¿no? Que ven ustedes en auditoría, en contabilidad, ¿no? Adecuados procedimientos de un ambiente de control para la realización de las operaciones, ¿no? Y también está el personal, pues el personal puede ser el inapropiado, el que se contrate. Eso dice este textito, dice riesgos microeconómicos que dependen de aceptación o rechazo por el mercado del producto o servicio y de la reacción de la competencia a un nuevo bien, ¿no? Macroeconómicos relacionados con políticas económicas que amenazan al mantenimiento de la oferta, ¿ya? Ejemplo, en nuestro país hay una ley de empresas sociales que confisca la propiedad privada de los bienes de capital en caso de quiebra, al transferir a los trabajadores la opción de mantener con su dirección las operaciones de la unidad productiva. O sea que incluso de acuerdo a esta ley, si uno se declara en quiebra, bueno, pena, ¿no? A ver que los trabajadores hagan la prueba y vean si pueden sacar adelante. ¿No? Entonces, los emprendedores dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Estamos obligados a triunfar. Si no triunfamos acá, se lo van a agarrar la empresa, así nomás, ¿no? El tema de la inflexibilidad laboral es muy importante en un contexto de recesión, ¿no? Inflexibilidad significa que los emprendedores o la nueva, en las empresas, no se puede despedir gente. ¿No? Si las cosas van mal, no se vende, no se puede despedir. Sencillamente porque hay una norma, ¿no? Que dice que no se debe hacer eso, ¿no? Que se debe mantener a los trabajadores. Eso afecta a las expectativas futuras, porque no hay flexibilidad para ajustarse a los cambios, ¿no? También puede haber entre los riesgos macroeconómicos, ¿no? Gobiernos muy generosos, como aquellos que incrementan las remuneraciones, un segundo aguinaldo. Y el segundo aguinaldo pone al borde de la quiebra a muchas empresas, ¿ya? No todas tienen una tasa de crecimiento adecuada,
como para poder cubrir mayores remuneraciones, ¿no? Entonces, si se ve eso, es posible que muchos emprendedores resistan, ¿no? Decidan no invertir, ¿ya? Un peligro latente es el cambio de paradigma macroeconómico con paso de un modelo de reactivación a un modelo de recesión por agotamiento del ahorro del Banco Central en reservas internacionales, ¿no? Si la situación macroeconómica es crítica, con desequilibrio de balanza comercial, pues y crónico que se repite, eso va a generar modificación del tipo de cambio y también va a generar recesión, ¿no? Disminución de la demanda, afecta a los proyectos. En los años 2020-21 hemos constatado que pueden provenir riesgos de otras esferas del contexto que rodean a empresas, como es el caso de la pandemia provocada por el virus COVID, que ha obligado a cesar empresas por el confinamiento social o a limitar horas de funcionamiento. Ningún economista en el mundo, ¿no? Tenía esas expectativas negativas, ¿no? De que la naturaleza iba a provocar que a nivel del mundo disminuya la producción. A nadie se le ocurrió que desde el mundo natural podía venir una amenaza a la actividad económica. Generalmente los economistas ignoran ese tipo de factores, ¿no? Variables que están en un entorno, pero se los ve lejanos, ¿no? Bueno, hay plagas, hay enfermedades, siempre han habido y seguimos trabajando, ¿no? Pero en esta, la última, ha sido muy fuerte, ¿no? Todos ustedes han estado confinados. Nosotros aún seguimos con el temor, ¿no? De volver a la normalidad, digamos, las actividades productivas. Luego los riesgos internos del personal que se contrata para la nueva empresa puede ser incompetente, realiza diseños de eficiencia de operaciones y que ejecuta las actividades sin la destreza adecuada, ¿no? Puede darse que se contrate gente que no tiene la experiencia y pues que va a afectar, ¿no?, a los costos, va a generar desperdicios, va a reducir la productividad, no van a trabajar como se esperaba, ¿ya? Y es la ausencia de control interno para evitar el desvío de recursos, ¿no? No hay a lo mejor en las nuevas empresas. La presencia de los riesgos provoca incertidumbre y la necesidad de tener la expectativa de un rendimiento mayor que duplique o triplique la tasa de costo de oportunidad perdida de los recursos en el mercado de capitales, como títulos de renta fija, la colocación de depósito a plazo fijo o bonos Banco Central o bonos de empresas privadas. Es decir, un proyecto y la ejecución del proyecto implica muchos riesgos. Entonces, como los proyectos se van a realizar en base a un capital, una masa crítica de recursos, que tiene que ser retirada esta masa del mercado de capitales, porque asumimos que los emprendedores tienen una determinada cultura que les permite tener el ahorro, su ahorro, ¿no?, para un emprendimiento, ya sea en un depósito a plazo fijo o en un bono, Banco Central, o letras o bonos de otras entidades privadas. Entonces, esos títulos tienen una tasa de interés, ganan una tasa de interés.
Y lo que se espera es que la nueva empresa, ¿no? Ya en la nueva empresa, la ganancia sea pues, por lo menos el doble, ¿no? Para justificar tantos riesgos, riesgos internos, riesgos externos, etcétera. Entonces, es un problema de expectativa, ¿ya? Expectativa. La expectativa significa que mirar al futuro. ¿Sí? Y ahí es donde va a ingresar la evaluación. La evaluación tiene que tener una metodología que le dé alguna razonabilidad, algún tipo de información sobre el rendimiento que va a tener el capital a comprometerse en la nueva empresa. Y justamente ese es nuestro tema, ¿no? Ese es nuestro tema, el de hacer futurología, ver cómo podemos nosotros estimar la tasa de rendimiento. Ese es nuestro tema. ¿Ya? Debido a que se va a presentar esa necesidad, ¿no? De los emprendedores que se dan cuenta, se ubican, que su decisión es estratégica, pueden perder su capital, van a enfrentarse a riesgos y necesitan de algún tipo de argumentos para asumir los riesgos. Y tendríamos nosotros que darles con el criterio, ¿ya?, de una determinada tasa de rendimiento, ¿no?, que va a obtener el proyecto. ¿Ya? Ese es el financiamiento, cuando hablamos de las fuentes, de una de las soluciones, ¿no? Una de las soluciones es financiar el capital con los aportes propios. Entonces vemos que hay varias alternativas, SRL, sociedad anónima. Y también hemos observado, ¿ya?, que para la empresa nueva que van a hacer, hay ventajas, ¿no? Estas son, no se puede asegurar que las va a tener utilidades, ¿ya? Eso se verá, ¿no es cierto? Y tampoco tienen que devolver capital. No tiene que haber ningún tipo digamos, de programación, de devolución de capital, ventaja. Y para los emprendedores hay riesgos, ¿no? Riesgos muy grandes, internos, externos, y por ello los emprendedores requieren, ¿no?, necesitan de algún tipo de consejo, asesoramiento sobre el posible rendimiento que tendrá el capital a invertir, ¿ya? Y de eso tenemos que hablar, justamente ese es nuestro propósito, ¿no es cierto?, en los capítulos que vienen. La otra solución es el financiamiento con aporte de intermediarios financieros, no financieros, es decir, recurrir al mercado de capitales. Eso se da cuando los emprendedores perciben que el capital que tienen, la masa crítica de capital que tienen, no les alcanza para ejecutar el proyecto. Entonces pueden solicitar, ¿no?, a los evaluadores que que implementen algún método para establecer qué pasa si se prestan, ¿eh? Si se prestan en el mercado de capitales, ¿no? En el mercado de capitales, como alguna vez he hablado, hay tres grandes compartimientos. Uno es el mercado bancario, otro es el mercado de la bolsa y otros son el mercado de operaciones abiertas, ¿no?, de OMAS, del Banco Central. En el caso de proyectos nuevos, solo el mercado bancario es el apropiado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mercado bancario
encuentra la oferta, líneas de crédito de los bancos, ¿no? Que están dispuestas a conceder crédito a nuevos emprendimientos, digamos. ¿Ya? En cambio, recurrir a la bolsa de valores, al menos en Bolivia, bastante difícil, ¿no? Porque la bolsa de valores, para admitir que alguien emita bonos, letras, pagarés negociables en la bolsa de valores, tiene que demostrar que una situación financiera sólida. Pero ese no es el caso, ¿no? Es una empresa nueva. No tiene ningún récord histórico, ¿no? ¿Ah? Empezar el proyecto, entonces posiblemente no reciba autorización. Y las operaciones de mercado abierto es más son operaciones de política monetaria del Banco Central, que seguramente han visto eso en macroeconomía, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es el mercado cambiario. Y la pregunta es, ¿podrá el proyecto, la nueva empresa, cubrir los gastos financieros de un préstamo recibido? ¿Podrá la liquidez que va a tener la empresa cancelar el capital prestado? Ese es el tema, ¿verdad? Muy bien, hablamos con los emprendedores, les digo, mire, la inversión es de 100.000 bolivianos. Y ellos dicen, pero nosotros no tenemos 100.000, tenemos 60.000. Por favor, entonces, a ver, busquemos un préstamo de un banco por 40.000. Y la pregunta es, ¿podremos pagar el préstamo? ¿Se podrá pagar el préstamo? ¿Habrá la liquidez para amortizar la deuda, ¿no? Pagar el capital y los gastos financieros, la tasa de interés? Es un desafío. Entonces, como evaluadores, tienen que tener un método de estimación del servicio de la deuda y aplicar a los datos del proyecto para poder emitir el criterio, decir si van a poder cubrir, ¿no? Y su tasa de retorno, su tasa de rendimiento va a ser tanto, o no van a poder cubrir. ¿Ya? De eso se trata. Entonces acá tengo lo que dice el texto: financiamiento con aporte de intermediarios financieros o no financieros. La solución tiene las alternativas: préstamo de una entidad financiera a la que se presenta el proyecto de inversión y el cuadro de origen y uso de fondos que contempla el servicio de la deuda, ¿no? Entonces, ahí, una vez que uno ha hecho ese cuadro de origen y uso de fondos que contempla el servicio, va a tener una tasa de rendimiento estimada y ver el impacto que hay de recurrir a un préstamo. También habría otras alternativas: emisión de títulos de deuda para mercado de capitales, que incorpora el monto del capital en tiempo prestado, el tiempo de remisión y la tasa de interés, como bonos. La alternativa es válida para empresas en marcha, posiblemente para proyectos que hemos llamado racionalización, ¿no? Una reingeniería ya de una empresa en marcha, ¿no? Que ya tiene su récord histórico, que desea comprar nuevas máquinas, por ejemplo, ¿verdad? O en esos casos, sí, vale recurrir a la bolsa de valores, ¿no? La alternativa es válida para empresas en marcha que requieren recursos para implementar un proyecto de racionalización. Por el contrario, no es adecuada para una firma nueva que no tiene los antecedentes necesarios para ser acreditada en la bolsa de valores.
También puede haber préstamos de algún otro actor excedentario, no financiero, al que se debe devolver el capital y reconocer los intereses. Es posible, ¿no? Parientes y demás que pueden prestar, ¿no?, dinero y a los que se les va a devolver el préstamo con sus intereses. En conclusión, el financiamiento con aporte de actores excedentarios que prestan los recursos genera un riesgo adicional para la nueva empresa, que debe tomar el compromiso de contar con la liquidez adecuada para cubrir el servicio, interés más amor capital. ¿Ya? Ese era el tema de las fuentes de financiamiento, ¿no? Y es en relación a esas fuentes de financiamiento, a las dos soluciones, que vamos a plantear dos métodos o dos capítulos, ¿no? Uno se denomina evaluación económica. Es cuando todo el capital es financiado por los emprendedores. Y el otro capítulo es evaluación financiera, cuando parte del capital requerido es aportado por una entidad del sistema bancario. ¿Ya? Por eso hemos presentado esta introducción. Ahora ingresamos a este subtítulo que dice significado o significación de la evaluación privada, económica y financiera. Hay un principio general, ¿no?, de evaluación. Ya. El principio es obtener la tasa de rendimiento del proyecto, ¿no?, de la nueva empresa, la tasa de rendimiento que va a tener la nueva empresa, y compararla con la tasa de costo de oportunidad perdida del capital, la tasa más alta. La evaluación conduce a la ejecución del proyecto, ¿no?, es decir, a una recomendación de hacer el proyecto si esta tasa de rendimiento proyectada es mayor que la tasa de costo de oportunidad de capital. Como decía hace un momento, duplica, triplica, para compensar los riesgos. Entonces, el principio es que la evaluación va a ser positiva de ejecutar el proyecto si la tasa de rendimiento que va a obtener va a ser mayor a la tasa de costo de oportunidad perdida que ofrece el mercado de capitales. Y si es menor la tasa de rendimiento, el criterio de los evaluadores será de desestimar el proyecto. Es decir, no tienen una tasa de rendimiento adecuada, busquen otra idea para invertir sus capitales. ¿Ya? Entonces, es lo que indica el texto. La tasa de rendimiento del capital a invertir debe ser mayor a la tasa del costo de oportunidad perdido del capital para compensar los riesgos previsibles e imprevisibles y ejecutar el proyecto. Ese es el principio. Entonces, para poder comparar con la tasa de costo de oportunidad de capital perdido, hay que implementar algún método, ¿no?, que nos ayude a obtener la tasa de rendimiento. ¿Ya? El costo de oportunidad perdido es la renuncia a ganar el rendimiento. La tasa de interés
de alguna alternativa del mercado de capitales. Por ejemplo, un depósito a plazo fijo o un bono banco central. En cuanto debe ser mayor, es una relación directa con el riesgo del emprendedor de crear empresa, ¿no? A menor riesgo, por lo menos el doble del rendimiento de una tasa de un bono banco central, que siendo la alternativa con mayores ventajas y seguridad en Bolivia, ofrece 6 a 7% de rendimiento. Pero no hay riesgo, pues. En la cama, echado, se logra obtener esa tasa de interés. Porque, ¿quién emite el bono? El Banco Central. Los del Banco Central son los dueños del dinero. Nunca van a quebrar. ¿No? Pagan sus deudas entregando billetes. ¿No? Y la producción y la entrega de billetes depende de sus autoridades, ¿no? No está ligada a nada. ¿Ya? Eso se estudia en teoría monetaria. El problema de la oferta de dinero por parte del Banco Central, ¿no? Entonces, pues ahí no hay riesgo, no hay riesgo cero casi. Entonces, en cambio, en un proyecto vas a tener riesgos, ¿no? De acuerdo a la estructura de los recursos monetarios, es decir, del aporte, encontramos los dos capítulos de evaluación que hemos indicado: evaluación económica, evaluación financiera. Se da la evaluación económica cuando la inversión es igual al capital a invertir. ¿Ya? Reciben los emprendedores el proyecto y dicen: no hay problema, vamos a aportar, pero queremos saber cuál es la tasa de rendimiento. Entonces, eso tiene su propio modelito, un modelito de proyección, ¿no? Y el otro caso es cuando los emprendedores dicen: no nos alcanza, quisiéramos traer un préstamo, y en ese caso ver si la tasa de rendimiento va a ser la adecuada. Entonces, se aplica cuando la inversión es mayor al capital que prometen invertir los emprendedores y se iguala la diferencia con una obligación financiera. Este es el total de la inversión. Ya tenemos nosotros un cuadro presupuesto de inversión. Entonces, ahí decimos es el capital que se requiere, pero los emprendedores no tienen ese capital. Entonces desean que se haga una estimación del impacto de una deuda, ¿ya? Para completar los gastos de inversión. ¿Qué impacto va a tener sobre el estado de resultados, sobre la liquidez de la empresa que tiene que devolver el capital, pues, prestado, ¿no? ¿Cuánto se ha prestado? ¿Ya? En este caso decimos el capital es insuficiente para igualar a los recursos requeridos por el presupuesto de inversión. Conclusión, ¿ya? Evaluar es obtener una tasa de rendimiento probable del capital invertido, ¿no? Que genera un problema e intento de solución. ¿Cómo se puede evaluar el rendimiento del capital si la empresa no ingresó operaciones? Esa es una pregunta, ¿no? Que bueno, vamos a obtener la tasa de rendimiento, pero la empresa no entra a operaciones. Lo único que hemos hecho ha sido estimar cuál es el presupuesto de inversión. ¿Mm?
y hemos puesto a consideración de los emprendedores, ¿no? El capital que se requiere es tanto. Y ahora nos encontramos con un gran problema, que es para decidir si invertimos, queremos saber qué tasa de rendimiento va a tener el proyecto, la nueva empresa. ¿Ya? Para resolver el problema, el diseñador, en este caso ustedes, debe utilizar algún tipo de modelo de proyección de expectativas futuras. ¿Qué tal? Tienen que buscar su bola de cristal para ver cómo va el futuro. Bueno, eso podría ser un mago, algo así, ¿no? En cambio, nosotros tendríamos que recurrir a algún tipo de metodología contable, económica, para poder indicar acá, a ver esta tasa de rendimiento, condiciones ideales, ¿no? Para resolver el problema, el diseñador debe utilizar algún tipo de modelo de proyección de expectativas futuras que le permita experimentar con los datos del proyecto los probables resultados de la puesta en marcha de la empresa. Un modelo. En este texto se propone un método contable de proyección de operaciones del futuro, ¿no? Esa es nuestra propuesta en realidad, ¿no? Ya, ese es el texto de número 34, ¿no? Sobre una introducción a evaluación. ¿Ya? Presentemos ahora en este texto 85 la metodología contable de proyección, ¿no?, del tiempo de operaciones para realizar la evaluación, económica. ¿Ya? Presentemos la metodología. Metodología contable de proyección del tiempo de operaciones. Lineamientos del diseño contable en evaluación de proyectos, ¿no? Como una especie de principios, digamos. Primero, el objetivo: obtener de la unidad empresarial proyectada los estados financieros, balance general, estado de resultados, cuadro de origen y uso de fondos. Con la información proyectada, deducir la tasa de rendimiento del capital. En consecuencia, estamos indicando que vamos a buscar proyectar los estados financieros. Como decía en la clase, una clase anterior de 3 años, ¿no? ¿Qué estados financieros tenemos que lograr obtener? El estado de resultados, el balance general, y hay un cuadro de movimiento de efectivo, que aquí se denomina cuadro de origen y uso de fondos. ¿Ya? A partir de esos estados financieros se va a obtener
la tasa de rendimiento del capital a invertir. Eso tenemos que hacer. Ahora ustedes dirán, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, la mayoría de ustedes, y hasta donde sé, la carrera, cuando empiezan a estudiar contabilidad, cuando empiezan digamos, a internalizar los conceptos, los códigos, las cuentas, pues llegan, la mayoría de los casos, sin ninguna idea de contabilidad. Y a partir del supuesto de existencia de una empresa, ¿no?, en un laboratorio, el profesor les va haciendo conocer la lógica contable, cuándo se debita, cuándo se abona, qué códigos se usan, cómo se construye el cuadro de flujos, estado de resultados, el balance general, estado de stock, ¿no? Pues bien, es algo muy parecido acá, ¿eh? Algo muy parecido, solo que en esta situación tenemos una información que proviene de un proyecto elaborado, ¿no? Y decimos que vamos a lograr, gracias a obtener estos estados, vamos a lograr determinar cuál va a ser la tasa de rendimiento. Segundo, ahora que hay una serie de lineamientos, ¿no? Hay problemas que hay que resolverlos para poder darle consistencia a la proyección. Entonces ahí vamos con los otros lineamientos. Para simplificar, segundo dice acá, se utilizará cuentas agregadas que se obtienen del documento del diseño del proyecto preparado, ¿ya?, que da información sobre las variables de stock del presupuesto de inversión que permiten partir del balance de apertura. Como hemos visto, el presupuesto de inversión se convierte en balance de apertura. Y eso significa que estamos considerando que hay capital y que se va a ejecutar los gastos, de acuerdo a lo que indica el proyecto, ¿no? En el proyecto hay tablas de máquinas, equipos, muebles que se van a adquirir, que se han elaborado para obtener la tasa de depreciación e incorporar la depreciación al costo fijo. Entonces, ya tenemos la información de las máquinas, equipos que se va a comprar. Y por eso ya tenemos un balance de apertura. Es decir, para iniciar operaciones ya tenemos un balance de apertura. Luego, esto es sobre las variables de stock, ¿no? Las variables de flujo deducibles de la capacidad de producción, costos variables y costos fijos que ayudarán a construir el estado de resultados y los cambios patrimoniales. Entonces, en el proyecto tenemos cuentas agregadas que corresponden a variables de flujo, ¿no? Entre estas está la capacidad de producción estimada, ¿sí? Práctica 29. Ahí nosotros tenemos
¿Cuál es la producción del año? Por eso hemos visto la coherencia, insistido sobre esa práctica. Ahora va a ser ya importante esa práctica 29, porque ahí está la estimación de la cantidad de producción. La cantidad de producción. La cantidad de producción multiplicada por el precio nos va a dar el ingreso. Además, hemos preparado cuadros sobre costos variables y costos fijos que ayudarán a construir el estado de resultados y los cambios patrimoniales. Es decir, por un lado, para los ingresos no tenemos problema. Hemos hecho una estimación de la capacidad de producción. Y para alcanzar esa capacidad de producción, hemos planteado el programa de abastecimiento y el cuadro de 8 insumos. Decíamos, está relacionado. Esa información forma los costos variables. Los costos variables para nosotros es un agregado del importe del programa de abastecimiento más el importe del cuadro de 8 suministros. No tenemos por qué desconfiar de ese agregado. Ya lo hemos hecho. Se ha pedido el programa de abastecimiento por día, por mes, por año. ¿No? Y verificado si había correspondencia, no había correspondencia, o sea, consistencia. Práctica 30. Entonces, el resultado al final es el importe del programa de abastecimiento más el importe del cuadro de otros suministros hacia el costo variable. Un agregado anual. Luego, otro agregado que se ha trabajado en el proyecto es el de costo fijo. Y ahí se toman todos los componentes que no dependen del volumen de producción, ¿no? Se ha preguntado los trabajadores, es un grupo definido que van a participar en la empresa, tienen su costo laboral calculado, o inclusión de beneficios sociales, ¿no? Es decir, los aportes a la caja, a la AFP, que aguinaldo, ¿no? En el costo laboral del año es un agregado que está incorporando muchos componentes del costo. Bueno, luego está la depreciación en general de todas las partes, la amortización de activos diferidos está en el costo fijo. Gastos de publicidad. En el costo fijo tenemos una información preciosa, ¿no? De los empleos, ¿no? Que se tienen que hacer en el futuro, o sea, los gastos de recursos. Ya las variables de flujo son deducibles de la capacidad de proyección, de producción, los costos variables y costos fijos que ayudarán a construir el estado de resultados. Entonces, si ustedes imaginan un estado de resultados, ¿qué información tiene? Ingresos, egresos. En los egresos, compras de suministros, materiales, servicios, todo eso. Y nosotros tenemos esa información. La tenemos agregada. Mejor, ¿no? No tenemos que ingresar a un detalle, ¿no? Sino tenemos la información de un año. No necesitamos desglosar esa información, decir,
Y el primer día del primer año, ¿cuánto se va a vender? Así. Y el segundo, ¿cuánto? ¿Dónde estamos? En este año se va a vender tanto. Los costos fijos serán tanto, los costos variables serán tanto. Entonces ya nos está conduciendo a un método de simplificación de registros, ¿no? Como ya se verá. Ya. En consecuencia, el diseño con cuentas agregadas es una diferencia de la contabilidad básica comercial que realiza registros con cuentas simples, ¿no? Acabamos de encontrar una gran diferencia, pero es una diferencia sobre la masa, qué es lo que registras, ¿no? ¿Qué es lo que registras? Aquí estamos registrando las operaciones agregadas de un año, ¿no? Y esa va a ser nuestra metodología. Tercero, los estados financieros se deducen del modelo de contabilidad de costos presentados en la preparación del proyecto. Ustedes han podido construir, ¿no? Costo variable, costo fijo, en base a su información. ¿Ya? Una información de costos, hemos denominado así, ¿no? Hemos dicho costo variable. La práctica, que no es la del costo variable, me parece que es la práctica 31, ¿no? Porque la 29 es la práctica de programa de cuadro de programa de abastecimiento. La 30 es el cuadro de otros suministros y la 31 es el resumen, ¿no? Me parece, costo variable. Que, dicho sea de paso, no le he puesto mucho énfasis, ¿no? Al haber revisado las carpetas. No nos hemos detenido. No era más que tomar el importe del programa de abastecimiento, el importe del cuadro de otros suministros. Eso es costo variable. ¿Ya? Pues bien, eso es nuestro modelo de costos, ¿no? Costo variable, costo fijo. ¿Ya? Los estados se deducen del modelo de contabilidad de costos presentados en la preparación del proyecto. Siendo esta la segunda diferencia con contabilidad comercial que parte de documentos mercantiles. La contabilidad comercial parte de algún documento mercantil, facturas y demás cosas que tienen que ver. Ya. Cuarto lineamiento, se aplicará el método a 3 años de tiempo de operación. Ya, siguiendo el ciclo contable de los registros, es decir, año por año. El primer año de operaciones, este es el estado de resultados, su balance general. Para el segundo año, este es el estado de resultados, su balance. Tercero, lo propio. Eso nos va a permitir llevar los cambios patrimoniales. ¿Ya? Se aplicará el método a 3 años de operación, siguiendo el ciclo contable, con registros en un libro de doble entrada, con cuentas agregadas para transacciones proyectadas que equilibran los empleos debe con los recursos B, ¿no? Entonces, en contabilidad básica o comercial tienen un libro diario, ¿sí? En base a ese libro diario van haciendo registros, ¿no? Primer día, ¿ya? Acá no. Nosotros tenemos información agregada de un año. Entonces tenemos un libro de registros de un año de las operaciones. ¿Ya?
Luego se tiene que, o sea, ese libro de registros del año nos tiene que tener en las columnas debe, haber, debe para los recursos, debe para los empleos, perdón, haber para los recursos. Ese es el principio fundamental, ¿no? De contabilidad. Y acá se lo vuelve a utilizar, ¿ya? Luego se opera con los mayores de estas cuentas agregadas. Se elabora mayores, si es pertinente, hojas de comprobación de sumas y saldos para asegurar la consistencia de los saldos, ¿no? Ese es el propósito de esas hojas de comprobación, ¿no? Tiene que cuadrar, ¿no? Si no cuadra es porque hay algún problema de digitación o a lo mejor conceptual. Quinto, realizar registros anuales de operación a fin de simplificar el número de transacciones y eliminar la complicación de muchas operaciones aritméticas diarias que cambian la forma y la periodicidad de los registros, pero no los contenidos, que sumados son idénticos a los del registro anual. Por lo tanto, se tendrá un libro anual de registros, ¿no? Nuestros registros van a ser anuales, ¿ya? Sexto, al realizar la proyección de varios años, se registrará por gestión, ¿no? Sin devengado, como llaman, ¿no? Evitando consideraciones por pagar o cobrar, tomando en cuenta que en el devenir del tiempo se da un encadenamiento de compensaciones que eliminan los impactos sobre el saldo de caja. Esto particularmente se va a requerir de este lineamiento cuando lleguemos a evaluación sensibilizada en la que se paga impuestos. Y ahí hay un pequeño, ustedes saben que al finalizar el mes se hace un balance, ¿no? IVA débito fiscal contra IVA crédito fiscal y IVA a pagar, ¿no? Entonces, cada fin de mes, y se supone que a los 10 días, así cuando pagamos el impuesto, iba a pagar, se da las vueltas y hay que hacer otra vuelta de los registros, no, debe haber los registros de ese pago. Bueno, eso está bien en contabilidad básica, comercial, ¿ya? Pero en proyectos decimos, ¿qué va a suceder? Que las operaciones de diciembre tendría que poner, iba a pagar para pagar en enero, pero como estoy trabajando con casi cifras idénticas todos los años, al comenzar enero voy a pagar y al finalizar diciembre voy a tener casi el mismo monto que iba por pagar. Entonces, en el tiempo se va compensando eso y el impacto sobre caja no es, no es determinante, ¿no? Entonces, eso por si acaso vamos a considerar. Luego, todos los registros contables, los que vamos a empezar a realizar, se realizarán en UFBs, ¿no? Es decir, en UFBs. El balance de apertura lo tenemos en este momento en bolivianos, ¿no ven? Así hemos cerrado el capítulo de inversión, ¿no? Hemos cerrado nuestro balance de apertura en bolivianos. Ahora, para abrir nuestro libro anual, ese balance de apertura en bolivianos lo vamos a convertir en un balance en UFBs. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nuestra contabilidad será a valor constante. En otras palabras, estos registros van a perdurar en el tiempo, porque van a estar en UFBs. La UFB, como saben ustedes, mantiene su valor en el tiempo. O sea que si alguno de ustedes tiene la suerte de que su proyecto sea enviado
la biblioteca no la suelten ese conocimiento de que su proyecto es muy bueno y que se lo ha mandado a biblioteca, va a estar en UFBs, la parte de evaluación. Lo que quiere decir que si ustedes llegan a tener hijos de aquí a 10 años o 15 y estos vienen a la universidad, ¿no?, van a poder ir a la biblioteca y decir, mi papá dice, o mi mamá, que aquí hay un proyecto que ella ha escrito hace no sé cuántos años, hace 20 años. A ver, quiero ver. Va a estar en UFBs. O sea que los precios en UFBs mantienen el valor de los bienes. Usted lo sabe, porque hacen asientos de los balances generales de actualización, ¿no?, a los finales en UFBs por instrucción del Colegio de Auditores. Así se mantiene el valor de las cuentas de balance en el tiempo. No pierde valor como consecuencia de los cambios en los precios. Y nosotros todo el proyecto, a partir del balance de apertura, los vamos a convertir en datos en UFBs. Costo variable, por decir, el costo variable es de 24,000. ¿Cuántas UFBs se presentan? 24,000. Vamos a dividir entre 240. 1000 UFBs será, ¿no? 1000 por 240, 24,000. No, entonces el costo variable va a estar expresado en UFBs, o el costo fijo, todos los componentes, ¿ya?, en UFBs. Eso dice acá, se realizará los registros en UFBs, lo que permitirá reducir el impacto del efecto inflación, que no hay, pues, ¿no?, sobre la proyección de la evaluación contable. Los datos se mantendrán actualizados para cualquier momento de tiempo futuro. Entonces, de aquí a unos años, uno puede venir a buscar un proyecto, y ese proyecto está en UFBs, en la parte de evaluación. Entonces, uno hace para ver cuál es el precio real de los bienes, más o menos, uno se va a aproximar con el nuevo valor de la UFB en el momento que uno haga una revisión, ¿ya? Por ejemplo, los laboratorios que yo he presentado, que están presentes en el texto, están elaborados con el valor de la UFB que corresponde a agosto 2013, ¿no?, bolivianos 1,86 por UFB. Y hoy son válidos los saldos, ¿no?, porque como está en UFBs, eso significa que ha recuperado su poder, su valor en precios, en bolivianos, ¿ya? Unidad de vivienda, agosto 2013, 1,86. En los proyectos que elaborarán los diseñadores, ustedes, a noviembre de 2022, cuando vamos a terminar los proyectos, yo creo bien limpio, se aplicará el valor de la UFB de 240. Ya estamos muy próximos. Entonces, a partir de la primera práctica, vamos a pasar a UFB 240. ¿Ya? Todas las operaciones las vamos a dividir por 240, todas, ¿no? Y así tendremos los datos en UFB. Octavo, lineamiento, son los principios, ¿no? En el capítulo de evaluación sensibilizada se aplicará los impuestos en vigencia, como impuesto al valor agregado, impuesto a transacciones, impuesto a utilidades, a fin de evaluar su impacto
sobre las utilidades y la clase interna del sector. ¿Ya? El primer capítulo, evaluación económica, es sin impuestos, los registros. El segundo capítulo, que va a venir después, evaluación financiera, sigue siendo sin impuestos. Solamente sensibilizamos en el aspecto de el pago de la deuda y los gastos de interés. Recién en el tercer capítulo, que se denomina evaluación sensibilizada, ahí sí vamos a utilizar que se llaman todos los impuestos en vigencia, ¿ya? Y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con el proyecto? Noveno, aplicando el principio de exposición, se busca que todos los asientos contables tengan por glosa una tabla extractada del diseño de preparación del proyecto, que respalda la información al no contar con facturas y encontrarnos todavía en tiempo de diseño, no estamos en tiempo de diseño. Entonces, ¿cómo se va a respaldar? Hay un principio de exposición, de objetividad. Aquí no hay facturas, ¿no? Entonces, vamos a respaldar con las tablas, pues, del estudio de ingeniería. O sea, cuando vamos a hacer costo fijo, por ejemplo, tenemos una tabla de costo fijo que hemos elaborado. Entonces, la pegamos como glosa, ¿no? Para decir los datos que hemos obtenido, que estamos registrando contablemente, se han obtenido de esta tabla. Por eso hemos puesto énfasis en corregir los proyectos. Hemos tomado bastante tiempo en decir, aquí hay un error, acá hay un error, corrige el error, etcétera, ¿no? Porque ahora esas tablas bien hechas van a servir para respaldar los asientos contables, ¿ya? Esos son los lineamientos. Y aquí ya comenzamos la proyección de los estados financieros, ¿ya? La fuente de los datos de proyección, ¿de dónde vamos a sacar la información? En un diseño del proyecto de inversión, la evaluación se facilita con registros que realiza el especialista contable. Todos ustedes son especialistas contables, ¿no? En base a la información que ha construido el técnico de un área específica de producción o de prestación de servicio. Por lo tanto, se utilizará los antecedentes del estudio anterior, ¿ya? Que son información del estudio de aspectos técnicos sobre costos, umbral de rentabilidad, cuadro de presupuesto de inversión y balance de apertura. En consecuencia, cada diseñador tiene los datos preparados de un proyecto de inversión. Y en el caso del texto, seguiremos el modelo del proyecto de zona rural, laboratorio 1, y el de zona urbana, laboratorio 2, ¿no? Entonces, esa es nuestra fuente de datos. Acá nosotros no tenemos que inventar nada ya. ¿Ya? Ya se terminó la fase del invento, de la investigación. Ya no hay. Ya es un trabajo de escritorio, ¿no? Ya tenemos todos los datos y ahora no hay más que aplicar sus conocimientos de contabilidad para hacer los registros debe haber. ¿Ya? Ya, eso es. Y los componentes de la proyección contable, el libro de registros contables anuales mayores, hojas de comprobación de sumas y saldos, en ausencia de un programa computarizado de contabilidad. Mejor es no recurrir a un programa computarizado.
Anexos, hojas de trabajo, hoja de Cardex para el tratamiento de inventarios, balance general, estados, resultados, cuadro de origen y uso de fondos. Ya. Y aquí ya empieza ya la proyección del ejercicio 1. Hasta acá hemos presentado una introducción y la metodología, cómo vamos a hacer. Y el día de mañana empezaremos ya a hacer los registros contables en el libro anual. Ahí está. Libro anual, debe haber. Vamos a ir explicando cada asiento, ¿ya? Cada asiento. De manera que ustedes tengan también un modelito para hacer los registros. Eso es, esa es nuestra propuesta. Pues ahí llegaremos para no mañana no cortar, ¿no? Y en qué asiento me he quedado. Entonces, ver, por lo menos el libro de registros del primer año, mañana. Ya. Si tuviesen alguna pregunta, consulta, duda, deseo de aclaración, algo así, estoy disponible para escuchar. Y parece que no hay nada que hablar. En una clase anterior, igual pregunté y nadie respondía. Cuando en el chat aparece una nota y dice, le estamos gritando. Las preguntas, veo mis parlantes, había estado parlantes cesados, así. Chistoso, ¿no? Yo creo que los he habilitado mis parlantes, pues, para escucharlos a ustedes, si es que tienen algo que decir. Parece que no tienen nada que decir. Entonces nos vemos mañana, ¿ok? Ya, hasta el día de mañana. Licenciado, A ver, dime. disculpa, buenas tardes. Tuve una mala organización con mi grupo y no nos avisaron que nos revisó. Y yo no pude entrar 2 clases, después entré y esperé y al final pregunté, pero no me avisaron nada. No sé si nos puede tomar en cuenta, por favor. No sé, para eso tengo que, hay un diálogo a implementar, es decir, el resto del grupo tiene que estar presente, tienen que... Sí, nosotros trabajamos, licenciados, somos 2 compañeras y los 2 compañeros no nos avisaron nada. No sé, todas esas cosas yo tengo que escuchar de todo el grupo. No puedo solamente escuchar a una persona, no debo de poder, siempre puedo, ¿no? Y para la siguiente clase sí está todo mi grupo, licenciado. Veremos eso al finalizar la clase. ¿Ya? Está bien, licenciado. Mil disculpas y muchas gracias. Por favor, licenciado. ¿Por qué? No hay problema, veremos eso al finalizar la clase. Muy bien, Está bien, gracias. licenciado. Yo le recuerdo. Gracias. Muy bien. Hasta la próxima mañana. Chao, chao.